Bueno, en esta mañana vamos a compartir una enseñanza de la palabra del Señor y vamos a hacerlo en esta cartilla que estoy leyendo y vamos a mirar algo bien importante. Bueno, vamos a hablar del tema la naturaleza y los atributos de Dios. Vamos a hablar de este tema, la naturaleza y los atributos de Dios. Y para esta hora de la mañana voy a leer una parte de la Biblia en Juan 4:24. Dice de la siguiente manera. Dice así. Juan 4:24 dice. Vamos a tomar aquí una Biblia. Aquí tengo una Biblia. Dice Juan 4:24. Dice así. Esta letra es súper pequeñita, creo que no puedo mirar muy bien. Miren esta letra de pequeñita que es. Yo ya mis ojos no me sirven para leer una letra tan pequeña, tengo que leer de cerca. Dice así. Dios es espíritu, y sus adoradores han de adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, vamos a guardar aquí la Biblia y vamos entonces a empezar con la enseñanza, la naturaleza y los atributos de Dios. Bueno, dice así. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, nos referimos a su sustancia, a la esencia de su ser. Su naturaleza es de lo que está hecho. Nos dice de qué es Dios. La naturaleza de Dios responde a la pregunta ¿qué es Dios? De acuerdo a la Biblia, la respuesta es San Juan 4:24. Estábamos leyendo hace un momento que dice que Dios es espíritu. Entonces, la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. Bueno, ahora sí. La palabra espíritu proviene de la traducción de la palabra hebrea del Antiguo Testamento que es ruach, que significa aliento o aire, y la palabra griega del Nuevo Testamento reuma, que significa viento. Así que el viento o aliento o aire es símbolo del Espíritu de Dios. Vamos a mirar un ejemplo en Juan 3:8. Vamos a leerlo en esta versión de Biblia. Esta Biblia me la regaló un hermano de sangre. Es una Biblia muy bonita. Vamos a ver. Esta se llama Biblia de la Libertad. Vamos a mirar en San Juan también. San Juan. Vamos a leer San Juan 8. San Juan 3:8. Vamos a leer. Bueno, dice en San Juan 3:8, dice así. San Juan 3:8 dice, el viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así son todos los que nacen del Espíritu. Entonces, estábamos leyendo que la palabra espíritu proviene de la traducción
de la palabra hebrea del Antiguo Testamento que significa ruach, que significa aliento o aire, y la palabra griega del Nuevo Testamento para espíritus reuma, que significa viento. Y nos dimos cuenta, leíamos en el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 8, que el Espíritu de Dios es comparado como el viento, es comparado como el viento. Y en sí, la palabra espíritu, tanto en el hebreo como en el griego, el significado que tienen es aliento, aire o soplo. Cuando nosotros decimos espíritu, lo que estamos diciendo es aliento, aire o soplo. Eso significa la palabra espíritu. Por eso cuando nosotros decimos el Ruach HaKadosh, estamos diciendo el Espíritu Santo. Como decir en hebreo, se dice el Ruach HaKadosh, que quiere decir el Espíritu Santo. En el griego se dice neuma, para referirse a espíritu se dice neuma. Y neuma también significa aliento o aire. Pero ya en el hebreo, la palabra que se utiliza para espíritu es ruach. Por eso se dice el Ruach HaKadosh. Es la palabra que se utiliza para referirse al Espíritu Santo. Y estamos viendo en San Juan 3:8 que el Espíritu de Dios es comparado como el viento. Ahora sí, vamos a mirar por qué. El viento es invisible, el Espíritu de Dios es invisible, según Primera de Timoteo 1:17. Voy a leer Primera de Timoteo 1:17. Primera Timoteo 1:17 dice así: honor y gloria para el Rey eterno, que vive para siempre y que nadie ha visto. Honor y gloria para siempre al único Dios, así sea. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es comparado como el viento, porque el viento usted lo puede sentir, pero no lo puede mirar. En este caso dice Primera de Timoteo 1:17, dice la palabra de Dios, qué hermoso, honor y gloria para el Rey eterno que vive para siempre y a que nadie ha visto. Nosotros pues podemos decir de la siguiente manera, que a Dios nadie lo ha visto porque Él es espíritu, pero Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El que ve a Jesucristo ve a Dios, porque Dios, para que nosotros lo pudiéramos mirar, Él tuvo que hacerse hombre. Entonces ahora podremos decir que sí se puede mirar actualmente al Señor, porque Él ya tiene ahorita forma de un cuerpo físico. Antes el Señor no tenía forma de un cuerpo físico, Él era espíritu, aunque en algunas ocasiones Él tomaba teofanías. Teofanías quiere decir una aparición temporaria de Dios, pero era algo por un momento nomás. Pero actualmente el Señor, se puede decir que actualmente el Señor está como cuerpo glorificado y al mismo tiempo está como Espíritu Santo. Ese es un misterio muy hermoso. Voy a seguir leyendo. Dice: el viento está en todas partes al mismo tiempo. El Espíritu de Dios está en todas partes al mismo tiempo. Vamos a mirar Salmo 139. Voy a leer el Salmo 139. El versículo 7 al 12. Dice así: tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiere al cielo, allí estarás. Si bajare a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuere al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que hiciera noche la luz de mi alrededor, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. Entonces, según el Salmo 139, del versículo 7 al 12, el viento está en todas partes.
aquí en la tierra, obviamente estamos hablando de la tierra. Y mire que el Espíritu de Dios escribe este Salmo David y dice que ¿dónde me esconderé de tu presencia? Esa es la palabra que utiliza David, dice, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Bueno, el tercer punto, el viento se puede sentir cuando sopla y su sonido se puede escuchar también. El Espíritu de Dios se puede sentir cuando viene sobre alguien y puede ser oído cuando una persona habla en nuevas lenguas, cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Exactamente, el viento se lo puede oír. Y también cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, también se lo puede escuchar. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 2:1. Voy a leer, ese es el Nuevo Testamento. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido. Mire que siempre el Espíritu Santo es comparado como el viento, vea. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa, y vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaban y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Entonces podemos mirar que así como el viento se lo oye cuando llega la temporada de los vientos, por lo general en el mes de agosto es cuando por acá en esta parte de Nariño ventea bastante fuerte. Entonces cuando ventea uno el viento lo oye. Es así mismo, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, estábamos leyendo en Hechos de los Apóstoles 1 en adelante, que cuando llegó el día de Pentecostés dice que llegó un viento fuerte y llenó la casa, y dice que se asentó sobre las personas dice una llama de fuego, y dice la Biblia que empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Entonces, si se da cuenta, el Espíritu Santo es relacionado siempre con el viento, porque el viento está en todas partes, el Espíritu de Dios puede estar en todas partes. El viento se lo puede sentir, mas no se lo puede ver. Igualmente, el Espíritu de Dios se lo puede sentir, pero no se lo puede ver. También vamos a mirar algo. Las características del Espíritu de Dios. Vamos a mirar las características del Espíritu de Dios. Vamos a mirar. El Espíritu no tiene cuerpo. Cuando hablamos del Espíritu, no estamos hablando del cuerpo glorificado, que es diferente. El Espíritu de Dios es incorporal. El Espíritu de Dios es incorporal. No tiene un cuerpo físico, material. El Espíritu de Dios no tiene pies, manos, sangre, huesos. Dios no está sujeto a las limitaciones que el hombre sufre por su cuerpo físico. Lucas 24:39. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces, cuando hablamos del espíritu, es obvio que el espíritu no tiene carne ni hueso, porque como vimos es aliento, viento, aire. Ahora sí, dice, hay un solo espíritu divino. Dios creó muchos espíritus en el mundo, pero solo hay un espíritu divino. La Biblia habla que Dios creó muchos espíritus, pero según la Biblia solo hay uno que es el espíritu divino. ¿Cuál es el espíritu divino? El espíritu divino es el Espíritu Santo. Ahora sí, ¿por qué decimos que hay un solo espíritu divino? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, santo, es divino. Ahora, el Padre de todos los espíritus, el Señor es el Padre de todos los espíritus. Dios es espíritu y es el creador de todos los espíritus. Por lo tanto, es el Padre de todos los espíritus. Esto está en Hebreos 12:9. ¿Cuáles son los otros espíritus? Porque si decimos que Dios es el Padre de todos los espíritus, es porque hay más espíritus. Bueno, ¿cuáles espíritus hay? Número 1. Existen por Dios creados los llamados serafines. Estos son unos ángeles que se encuentran cerca del trono de Dios, y serafines quiere decir los que están encendidos o los que arden. Los serafines son unos ángeles
que son espíritus. También se encuentran otros espíritus creados por Dios que se llaman los querubines. Los querubines también son espíritus creados por Dios. Entre ellos, Satanás, cuando se rebeló antes de convertirse en diablo, él era un querubín. Eso es importante tenerlo en cuenta, un querubín. Los querubines se les conoce como los que protegen el trono de Dios. También se encuentran, aparte de los querubines, otros espíritus que son los arcángeles. La Biblia menciona en particular a un arcángel, que es Miguel, pero no quiere decir que solamente haya un solo arcángel. Hay gente que dice que la Biblia nomás menciona un solo porque hay un solo. Puede ser que hayan más, pero no necesariamente la Biblia especifica todas las cosas. También la Biblia habla de otros ángeles que son los ángeles. Entonces los ángeles son los que podríamos decirlo, son los que hoy en día nosotros llamamos, decimos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Entonces Dios, por eso se le conoce el Padre de todos los espíritus, porque Él fue el que creó serafines, creó el Señor querubines, arcángeles, ángeles. Bueno, todos estos son espíritus, los ángeles son espíritus. Dice, vamos a mirar lo siguiente, expresiones antropomórficas. Vamos a mirar qué es una expresión antropomórfica. Vamos a mirar esto. En la Biblia Dios es descrito como si tuviera manos, pies, brazos, ojos, orejas, alas, plumas, dedos, etc. Tales expresiones humanas son usadas en una forma figurativa solamente. Son expresiones humanas usadas con la intención de darnos el conocimiento del Dios infinito dentro de la comprensión limitada de la mente finita del ser humano. Solamente por medio de estas expresiones humanas podemos entender las características y virtudes de Dios. Estas expresiones humanas, cuando son usadas en referencia a Dios, son llamadas expresiones antropomórficas. En el Salmo 91, por decir, usted encuentra que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y usted encuentra que dice: bajo sus alas te cubrirá. Pero eso no quiere decir en sí que el Señor tenga alas. La palabra que usted encuentra ahí es una expresión antropomórfica. ¿Qué quiere decir una expresión antropomórfica? Está hablando en un sentido figurado, que es un término que se utiliza para que nosotros entendamos en un lenguaje comprensible la grandeza de Dios. La Biblia utiliza muchos lenguajes. La Biblia utiliza un lenguaje que se llama el lenguaje figurado. También la Biblia utiliza otro lenguaje, el hipérbole, que es otro lenguaje que utiliza la Biblia, que es como una exageración, pero no en sí miente, sino que es dando a entender algo grande, una promesa grande. Por ejemplo, cuando usted lee la promesa que Dios le hizo a Abraham, le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, que son promesas terrenales, o como las estrellas del cielo, promesas celestiales quiere decir, pero eso es un hipérbole, que quiere decir que es una exageración que se da, pero no necesariamente porque se esté mintiendo, sino para dar a entender que es algo importante. Y las expresiones antropomórficas, como podemos mirar, son una forma como nosotros podemos comprender lo infinito de Dios en una manera humana. Bueno, dice, las imágenes de Dios son prohibidas. Dios el Padre es espíritu, invisible, sin una forma o cuerpo visible. Por eso Él prohíbe hacer cualquier tipo de imágenes para representarlo, para adorarlo a través de una imagen. Adorar las imágenes de falsos dioses, o si adoramos al Dios verdadero representado por una imagen, es cometer el pecado de la idolatría. Nosotros no tenemos esa costumbre de hacernos una imagen de cualquier material para rendir culto. Nosotros tenemos algo que se llama fe, y la fe que nosotros tenemos es que aunque no tenemos algo físico representativo, nosotros sabemos que adoramos y alabamos al Señor. Bueno, algo que yo quiero aclararles, y esto es bien importante que ustedes lo sepan. Vamos a dar una pequeña pausita. Estoy dándoles una enseñanza y voy a adelantarme un poquito por acá.
anoche estaba dando esa enseñanza. No sé si alguno de pronto vio la transmisión. La transmití anoche, una transmisión que tenía una enseñanza que la quiero compartir. Bueno. Bueno, estábamos hablando hace un momento de que Dios, estamos hablando de Dios, es espíritu, ¿sí no? Eso estábamos hablando, que Dios es espíritu, y estábamos hablando de que la palabra espíritu tiene un significado muy bonito en el griego como en el hebreo, y en ambos significa aliento, aire o soplo. Eso significa la palabra espíritu. Y estábamos respondiendo una pregunta y la pregunta que estábamos respondiendo era ¿cuál es la naturaleza de Dios? Entonces la respuesta que estábamos dando es que la naturaleza de Dios, como dice San Juan 4:24, Él es espíritu. Ahora sí, vamos a aclarar lo siguiente. Antes de que Dios se encarnara o antes de que Dios se manifestara como hombre, el Señor Jesucristo, hablando del templo, del cuerpo de Él, era en la mente de Dios. Por eso usted encuentra en la Biblia, en el libro de Juan, encuentra un ejemplo que dice que Jesús, en una oración muy importante que él hizo, él dijo: glorifícame, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Cuando la Biblia habla de la gloria y también habla de que glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese, es importante saber que Jesucristo, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando es del Hijo, estamos hablando es del Cordero, estamos hablando del Hijo del Hombre, como se lo menciona en la Biblia. La Biblia utiliza varios sinónimos para referirse a Jesús. Algunos le llaman el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Algo otros le llaman el Hijo del Hombre, otros le llaman el Siervo sufrido, otros le llaman el Nazareno. Bueno, tiene diferentes nombres, títulos, llamémoslo así, o sinónimos. Ahora sí, el Señor Jesucristo, antes, digamos, ¿cómo se encontraba? Él se encontraba era en la mente de Dios. Eso es lo que podemos decir. Estaba como un plan en la mente de Dios. Por eso es que la Biblia habla de que Jesucristo dijo: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de que existiera el mundo, la tierra, y de que existiera cualquier vida aquí en este mundo, estaba Jesucristo, estaba así, pero no como persona, sino que estaba como plan, como logos, para que ustedes me entiendan. Estaba en la mente, se encontraba, en la mente de Dios. Ahora sí, cuando ya se cumplió el tiempo, porque el Señor vino aquí a la tierra, hablando de Dios, Él vino en el tiempo Kairos, porque existe un tiempo que es el tiempo Kairos y existe otro tiempo que es el tiempo Cronos. El tiempo Cronos, la palabra Cronos es una palabra que se utiliza y de ahí viene la palabra cronómetro, de ahí viene lo que es tiempo, de ahí viene también la palabra también aión, que es una palabra que se utiliza para referirse al tiempo, lo que se puede medir. Entonces, cuando estamos hablando de que se manifestó Dios en carne, eso sucedió cuando ya fue el tiempo Kairos. Tiempo Kairos quiere decir el tiempo perfecto de Dios. Dios se manifestó en carne hace más o menos 2000 años, porque ese era el tiempo Kairos, el tiempo perfecto de Dios. A veces nosotros decimos: ¿por qué el Señor no vino más antes? ¿O por qué el Señor no vino después?
simplemente porque Él iba a venir en el tiempo Kairos, el tiempo perfecto de Él. Él no vino en el tiempo Cronos, que es el tiempo del ser humano, Él vino en el tiempo Kairos. Y cuando Él se manifestó, el Señor se le apareció a través de el ángel, a través del ángel Gabriel a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes saben que por obra y gracia del Espíritu Santo ella quedó embarazada. Ella quedó embarazada por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo dice la Biblia que cubrió a María. ¿Qué quiere decir cubrió? Quiere decir el Espíritu Santo fue el que embarazó a María, para que usted entienda en un término más sencillo. El Espíritu Santo fue el que embarazó a María. Ahora, cuando el Espíritu Santo fue al vientre de María, María quedó encinta, quedó embarazada y dentro de ella se empezó a formar un santo ser. A ese ser se le llama Hijo de Dios, a ese ser se le llama el Cordero de Dios, a ese santo ser se le llama el Salvador. Entonces, cuando ya nace Jesús, es importante aclarar lo siguiente: Jesús nació y cuando él nació con dos naturalezas. Nació con una naturaleza humana, 100% hombre, y nació también con una naturaleza divina, una naturaleza que se podría decir que era también 100% Dios. Entonces, pero aclaro lo siguiente: Jesús, cuando aún no había sido crucificado, cuando aún todavía no había muerto, cuando aún todavía no había resucitado, Jesús tenía un cuerpo físico humano como el suyo y como el mío. Él tenía ojos, nariz, boca, todo lo que un hombre tiene. Y él tenía limitaciones. Eso es importante aclarar. El cuerpo que tenía Jesús, antes de ser crucificado, ese era un cuerpo que tenía limitaciones. Por ejemplo, Señor tenía que comer porque le daba hambre. Señor tenía que tomar agua porque le daba sed. Señor tenía que descansar porque se cansaba. El Señor tenía que ir al baño porque Él también le daba sus necesidades. Él no van a pensar que el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él no le dio ganas de ir al baño. No, Él fue humano, entiendan eso. Él no era un espíritu que parecía un humano y no era un humano, no, el Señor fue humano, humano fue. El Señor, por eso dice la Biblia que se hizo hombre, es un misterio, dice, se hizo hombre, dice la Biblia, se hizo hombre, es el misterio. Ahora sí, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, también es importante saber que Él hizo cosas que un hombre no podía hacerlas. Por ejemplo, caminó sobre el mar. ¿Qué hizo más el Señor? Multiplicó los peces, multiplicó el pan. ¿Por qué pudo el Señor hacer esto? Porque Él era un Dios y al mismo tiempo era un hombre. Él era humano y divino al mismo tiempo. A eso se le llama la divinidad de Jesucristo. La divinidad quiere decir la doble naturaleza. Él tenía una doble naturaleza. La naturaleza que el Señor tenía era humano y al mismo tiempo divino. Hay personas que dicen que Él era un Dios con D minúscula. Jesucristo no era un Dios, porque si decimos que Jesucristo era un Dios, estamos diciendo entonces que habían más dioses y la Biblia nos enseña de que no pueden haber dos dioses. La Biblia habla desde el principio de la Biblia hasta terminar la Biblia, siempre se habla que hay un solo Dios. Ahora sí, Dios, estamos hablando de Dios, habitaba en Jesucristo y Jesucristo, Él era limitado como hombre, pero al mismo tiempo podía hacer cosas que no las hace ninguna persona ni las puede hacer. ¿Qué hacía? Levantaba paralíticos, sanaba a los ciegos, resucitaba a los muertos. ¿Eso cómo lo hacía? Como Dios, no como hombre. Otra cosa bien importante que sería bueno aclararles es que cuando ya llegó el momento, cuando ya llegó el momento de que nuestro Señor Jesucristo, eh, cuando ya llegó el momento de que el Señor Jesucristo entregó su vida para salvarnos, les aclaro lo siguiente. El Señor fue crucificado, eh,
más o menos creo que fue un día viernes, el Señor fue crucificado. ¿Por qué el Señor resucitó un domingo en la mañana? La resurrección del Señor ocurrió un domingo en la mañana. Ahora sí, el Señor, cuando fue crucificado, Él resucitó. Al tercer día resucitó. Pero aclaro esto, el Señor no resucitó con el mismo cuerpo con el que Él murió y fue sepultado. Él murió en lo humano, mas en lo divino no murió, porque lo divino no puede morir. Hay personas que dicen que en la cruz del Calvario murió Dios. No, en la cruz del Calvario no murió Dios. Lo que murió fue Jesucristo, el Cordero. Lo que murió fue el hombre. Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario. Dios no murió. Si hubiera muerto Dios, nada existiera. Es que es imposible que Dios muera, porque Dios es inmortal. Como decir, para Dios no existe la muerte porque Dios es inmortal. Es que Él no puede morir. Es decir, Dios es inmortal. Lo que sí murió en la cruz del Calvario fue el Hijo, el Cordero. Eso fue lo que murió en la cruz del Calvario. Pero cuando el Señor resucita al tercer día, mire que la Biblia nos habla en Lucas 24:37. Voy a leer. Voy a leer Lucas 24:37 al 41. Va a leer. Dice así. Lucas 24 al 37. Dice así. Entonces Bueno, voy a leer los desde el 36 mejor. Dice así. Mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, Jesús se les apareció y les dijo. Cuando resucitó dijo estas palabras. Mire, vea. Que la paz sea con ustedes. Ese es el saludo de Jesús. Que la paz sea con ustedes. Entonces ellos se acercaron y aterrorizaron pensando que estaban viendo un fantasma, pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? Cuando Jesús resucitó y lo vieron los apóstoles, dice que estaban aterrorizados, porque ellos pensaban que veían un fantasma, dice la Biblia, porque dudaban de lo que ven, ellos dudaban, dice, miren mis pies y mis manos, yo soy, tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo, les dijo el Señor. Diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y sus pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó, ¿tienen comida aquí? Y le dieron un pedazo de pescado asado, y Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Mire, cuando el Señor resucitó, Él no resucitó con un cuerpo que fuera espíritu. Cuando Él resucitó, el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, pero ese cuerpo también seguía teniendo carne y hueso. Hay personas que creen que cuando el Señor resucitó, piensan que Él resucitó fue como un espíritu, que Él resucitó, pero ya como un espíritu. No, el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, que ya no es el mismo cuerpo que Él tenía antes. El cuerpo que el Señor tenía antes de la muerte era un cuerpo limitado. ¿Qué pasaba con este cuerpo? Se cansaba, le daba hambre, le daba sed, tenía que dormir. Pero cuando el Señor resucita al tercer día, Él resucita con un cuerpo que ya no tenía esas limitaciones, ya no se cansaba, ya no le daba sueño, ya no le daba hambre. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué motivo entonces el Señor, cuando se le aparece a sus apóstoles, el Señor, como ellos no creían, el Señor les dijo, tóquenme, tóquenme? Ellos pensaban que estaban viendo era un fantasma. Entonces el Señor les dijo, vea, tóquenme así, vea, tóquenme, tóquenme mi cuerpo. El Señor se dejó tocar
sus manos y las mostró. Les dijo, véame, aquí en mis manos tengo los dos agujeros que quedaron de los clavos que me enterraron los romanos. Y también el Señor luego les mostró los pies y les dijo, vean mi pie, aquí tengo un agujero. El Señor luego le mostró el otro pie, aquí tengo otro agujero. El Señor también les mostró aquí el costado, se levantó el manto porque el costado del Señor también se lo atravesaron con una lanza los romanos. Ustedes saben que le atravesaron el corazón con una lanza. El Señor les mostró las manos con los dos agujeros, los pies con los agujeros y el costado atravesado con la lanza. Y los mismos, inclusive uno de ellos llamado Tomás, que también en la Biblia se le llama Dídimo, que es otro nombre o sobrenombre que tenía, dice que él tuvo que meter este dedo, en el costado. Es decir, Tomás, el que era más incrédulo, él metió el dedo literalmente, así, lo hundió el dedo dentro del costado de Jesús y él ahí cuando lo tocó, él dijo, Dios mío y Señor mío, dijo, como decir, él dijo, sí, Él es Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío, dijo, porque reconoció que Él era Dios también. No solo reconoció que era un hombre que tenía poderes, no, reconoció que era Dios, porque es importante aclarar esto. La revelación de quién era Jesucristo fue progresiva. Hay personas que piensan que los apóstoles desde el principio entendieron que Jesús era Dios. No, los apóstoles no entendieron que Jesucristo era Dios. En el principio, cuando ellos conocieron a Jesús, lo miraban como el Mesías, que era el que iba a salvarlos de la tiranía de los romanos. Como decir, ¿qué concepto tenían los apóstoles? El concepto que tenían ellos sobre el Mesías era que el Mesías que se manifestara iba a ser un líder político. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un líder militar y político, como fue David. Es decir, el Mesías que esperaban los israelitas y el que siguen esperando hasta el momento, ellos lo ven y dicen, tiene que ser un líder político, un líder militar, un estratega, tiene que ser alguien que traiga la paz a nuestra tierra. Y por eso cuando los apóstoles conocieron a Jesús, ellos en un principio, ellos querían que Jesús se hiciera coronar y se declarara rey de los judíos. Pero Jesús cuando le quisieron humanamente, porque Él es rey de reyes, pero cuando lo quisieron humanamente coronar, él no, Él se rehusó, Él dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. Como decir, el Señor dijo, yo no vine aquí para que me pongan una corona de oro, yo vine aquí fue a establecer mi reino espiritual. Entonces, en un principio los discípulos no sabían, ellos no sabían que Él era Dios y hombre. Ellos pensaban que Él era como un profeta, ellos pensaban que Él era como uno de los antiguos profetas, como decir, ellos decían, Jesús es un salvador, pero parecido, ellos decían, como a los jueces que el Señor enviaba antes, como decir, en el tiempo de antes, el Señor enviaba jueces a los que se les llamaba caudillos. Esos caudillos eran libertadores. A esos también se les llamaba Cristos, para que usted sepa. A los jueces se les llamaba también Cristos, porque eran en sí salvadores y libertadores que Dios enviaba. Entonces los judíos pensaban que los apóstoles en un principio pensaban que Jesús era como otro de esos jueces que Dios enviaba. Pero a través del ministerio de Jesús, el Señor les fue poco a poco revelando su identidad. Como decir, ellos en un principio no tenían la comprensión de que Jesús era Dios, porque hay veces que la gente cree que ellos entendieron que Jesús era Dios. Por ejemplo, Tomás vino a entender que Jesús era Dios fue después de la resurrección. Antes él no entendía que Jesús era Dios. Él pensaba que era, lo repito, como un profeta, que era como un líder que Dios había enviado, pero no se daba cuenta que no era simplemente un líder, él era Dios aparte de ser hombre. Ahora, cuando el Señor resucitó, le estaba comentando a las personas que Él resucitó fue con un cuerpo glorificado, con un cuerpo glorioso. Pero lo particular de esto es que cuando el Señor resucita, Él tenía un cuerpo físico. Óigame, cuando Él muere,
murió con un cuerpo de carne y de hueso. Porque si usted sabe la historia de la Biblia, el Señor tenía un cuerpo de carne y hueso, fue humano. Pero cuando el Señor lo crucifican y Él muere y resucita al tercer día, Él cuando resucita, Él resucitó con un cuerpo físico, de carne y de hueso. Pero este cuerpo, aunque era de carne y de hueso, este cuerpo ya no era como el anterior. Este cuerpo ya era glorificado. Mire que el cuerpo anterior de Jesús, antes de ser crucificado, le daba hambre, sed. El cuerpo que ahora Jesús recibió, ese cuerpo ya no le daba hambre ni sed, pero sin embargo él podía comer si él quería. Mire que le dieron al Señor, dice que cuando resucitó, estamos leyendo en Lucas 24, desde el 20, Lucas 24, del versículo 37 en adelante, que la gente como dudaba, la gente aunque lo estaba viendo, la gente dudaba, decía, ¿será que es Jesús o será que es un fantasma? Y como dudaban tanto, el Señor les dijo, bueno, ¿tienen que comer algo? Y ellos dijeron, un pedazo de pez asado tenemos. ¿Y qué más tienen? Un pedazo de miel, un pedazo de panal de miel. Y el Señor les dijo, pásenme la comida. Y comenzó a comerse el pescado. Y ellos viendo, dijeron, ve, se lo está comiendo el pescado. Y luego les dijo el Señor, presten la miel. Y se comenzó a comer la miel. Entonces ellos dijeron, sí, es de carne y de hueso. Este no es un fantasma, es un hombre de carne y hueso. Pero ¿qué tiene de especial? Vea, el cuerpo que Jesús recibió, el cuerpo que Jesús recibió después de resucitado, es un cuerpo glorificado, pero aunque es glorificado sigue siendo de carne y de hueso. Y además de eso, es un cuerpo que puede comer si quiere, pero no porque tenga hambre, puede beber, pero no porque tenga sed. Como decir, el Señor comió y bebió para darles a entender como señal de que Él era el que había resucitado, que Él no era un fantasma. Pues esa fue una señal prácticamente para que le creyeran porque estaban incrédulos todavía. Ahora, cuando el Señor resucitó con un cuerpo transformado y también inmortal. Y el Señor ya resucitó con un cuerpo que ya no tiene debilidades físicas y limitaciones humanas. Por decir, el Señor en varias ocasiones, cuando se les apareció, dice la Biblia que Él traspasó las puertas. Como decir, el cuerpo glorificado puede traspasar paredes, aunque sea de carne y de hueso. El cuerpo glorificado puede teletransportarse. Por ejemplo, el Señor estaba aquí y de una aparecía en otra parte. Cuando Él estaba aquí en la tierra, antes de la crucifixión, Él no podía teletransportarse de aquí para allá, de aquí para allá no. Él caminaba para arriba y para abajo. El Señor caminaba mucho. Pero luego de la resurrección, Él ya tenía un cuerpo que se podía teletransportar. Y si usted no sabe, la Biblia habla de la teletransportación. No se le haga raro que yo le diga teletransportación. La Biblia habla de la teletransportación. ¿Dónde habla la Biblia de la teletransportación? Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia habla de que Felipe, el evangelista, uno de los 7 diáconos que fue de la iglesia primitiva, dice que él, luego que bautizó al eunuco, a ese hombre que creyó en el evangelio, dice que lo bautizó en una parte donde había como un agua, lo bautizó Felipe, y dice que luego que lo bautizó y subieron del agua, el Espíritu se lo llevó y apareció en otra parte. Como decir, Felipe estaba ahí y el Espíritu Santo se lo llevó para otra parte, lo teletransportó. Entonces, eso lo hace Dios porque Él es todopoderoso. Entonces, cuando Jesús resucita, Él resucita con un cuerpo glorificado que se puede teletransportar, un cuerpo que puede atravesar las paredes, como decir, el cuerpo que tenía antes Jesús de la resurrección, ese no podía atravesar las paredes, ese cuerpo pues tenía que abrir la puerta para entrar, pero ya luego el cuerpo que Jesús recibió, ese sí, necesitaba, si quería teletransportarse, él se le transportaba donde él quisiera. Ahora, les sigo explicando. Cuando el Señor estuvo aproximadamente 40 días, como decir, después de la resurrección, el Señor no fue que subió al cielo al otro día, no. Según las escrituras, léalo en el libro de Gálatas, empezando a leer el libro de Gálatas,
va a encontrar que el Señor aproximadamente fueron 40 días los que Él estuvo aquí en la tierra después de la resurrección. Esos 40 días el Señor estuvo dando testimonio de la victoria de Él, de la resurrección. ¿Por qué el Señor se apareció por tantos días? Porque Él quería dejar muchos testigos de que Él había resucitado. Según la carta a los Gálatas, el Señor se le apareció a más de 500 hermanos en una ocasión. Está hablando de los cristianos. Se le apareció a 500 personas en una ocasión. Imagínese cómo decir, Señor dejó en una ocasión 500 testigos de que Él había resucitado. Y Él por más o menos 40 días, Él se estuvo apareciendo a unos, se estuvo apareciendo a otros, para que la gente dijera, sí, lo que predican los seguidores de Él es la purita verdad. Como decir, Él dejó mucha gente que lo vio resucitado, mucha gente lo vio resucitado, entonces la gente, ¿qué pasó? Quedaron como testigos de lo que había sucedido, por eso se convirtieron después muchísima gente al cristianismo, porque eran testigos de que la resurrección había sido real y la habían visto, y hasta lo habían tocado, porque había gente que no se conformaba con verlo, sino que tenía que tocarlo, como Tomás y como otros apóstoles también que tenían que tocarlo. Ahora, cuando el Señor regresa al cielo, usted se da cuenta en la Biblia, en Hechos, perdón, sí, usted se da cuenta en Hechos, voy a leerlo. Dice así, mire. Hechos capítulo 1, versículo número 9. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo mientras ellos lo miraban. Una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estaban todavía con la vista fija en el cielo. Dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué quedan mirando al cielo? La pregunta que hicieron los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo habéis visto irse. Entonces, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, Él subió al cielo con un cuerpo glorificado. Él no subió como un espíritu, Él subió con un cuerpo. Y ya miramos que el cuerpo con el que el Señor estaba tenía huesos y tenía carne, porque el Señor lo hizo tocar. Ahora sí, hay gente que dice que al cielo no entra carne ni sangre. Sí, es verdad, pero no entra carne ni sangre corruptas. La carne de la que se habla y el hueso y la sangre de la que se habla es corrupta, de simiente pecadora. Pero cuando ya resucita Jesús, Él ya no resucitó con la misma carne, no resucitó con los mismos huesos, no resucitó con la misma sangre. Él resucitó con un cuerpo que al verlo era como un cuerpo físico, pero al mismo tiempo era un cuerpo sobrenatural. Era un cuerpo que parecía normal, como el de otro ser humano, pero como les dije hace un rato, ese cuerpo tenía ya cosas ilimitadas, como decir, el anterior cuerpo era limitado, el cuerpo que va a recibir el Señor es ilimitado. Ahora, en este momento, el Señor se encuentra en el cielo con el cuerpo glorificado con el que él subió de aquí con el que él subió de aquí de la tierra. Es decir, el Señor se encuentra en el cielo con el cuerpo glorificado y aún todavía el Señor posee las dos naturalezas, la divina y la humana, pero la humana, que es la que también posee, ya es con un cuerpo glorioso, como decir, el Señor ya no tiene una naturaleza humana débil como la que tenía antes de la resurrección. Como decir, Jesús, si usted fuera al cielo y lo pudiera observar, usted lo miraría con pies, con manos, con ojos. ¿Se acuerdan que cuando empecé la enseñanza yo les dije que el Señor no tenía manos, pies ni orejas? Eso era antes de la resurrección. Es decir, antes de que el Señor se manifestara en carne, Él era espíritu solamente. Y en ese sentido, Él no tenía manos, pies, nada, porque Él era un espíritu invisible, como lo leíamos también. Ahora actualmente el Señor sí es visible ya, como decir, actualmente, por eso se dice que Jesús es la imagen del Dios invisible.
antes al Señor nadie lo había visto, pero actualmente el Señor sí se lo puede ver. Como decir, ¿cuál es la imagen de Dios? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Actualmente sigue teniendo Jesucristo dos cosas. Él sigue siendo divino y al mismo tiempo humano sigue siendo. Es un misterio porque hay gente que dice, pero si eso era aquí en la tierra, cuando Él estaba ahora en el cielo, no. Pero repito, actualmente Dios está en el cielo con un cuerpo glorificado, que es como el nuestro, pero es glorificado. Y en ese cuerpo también está el Espíritu Divino. No es que sean dos dioses en un cuerpo, no. Es un solo Dios, pero con la naturaleza del Espíritu, que sabemos que es la naturaleza de Dios, y con la naturaleza del cuerpo glorioso y glorificado. Entonces, esa enseñanza, pues anoche yo la estuve compartiendo. No sé si usted tenga alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Si la tiene, si no la tiene, pues no hay ningún problema. Entonces yo quería compartirles esta enseñanza sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también quería decirles a las personas que es una bendición estudiar la palabra del Señor. Yo me gusta estudiar la palabra del Señor y me gusta también compartirla con otras personas. Si tiene de pronto usted alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando, escriba la pregunta y con gusto vamos a tratar de resolverla. También los saludo a las personas que han estado viendo esta transmisión. Dios los bendiga. Gracias al Señor Jesucristo, pues en esta mañana hemos compartido esta enseñanza. También quería decirles que yo transmito las enseñanzas el día de mañana. No sé si predique yo o quién irá a predicar, la verdad no sé, pero cuando predico yo casi siempre transmito las enseñanzas. Yo las enseñanzas las estoy subiendo por el Facebook las estoy subiendo las enseñanzas, y también quería decirles que las enseñanzas las estoy viendo por el Facebook y también las subo al YouTube. Usted en el YouTube se mete al YouTube y usted escribe así, Rule Beni, le voy a deletrar la R, la U, la L, la B, la N y la Y, Rulbeni Bolaños Erazo. Ahí aparece un canal que yo tengo. Ahí también subo el resto de material que son enseñanzas, testimonios, bueno, cositas así que yo subo. Bueno, entonces en esta hora vamos a hacer una oración para orar también por las peticiones. Voy a orar por las personas que tengan alguna petición. Voy a presentárselas a Dios. Señor, oramos por las personas que en su hogar, Señor, en su trabajo, están, Señor, oyendo esta transmisión o que la van a escuchar, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que seas, Señor, ayudándolos, que seas, Señor, ayudándolas. Señor, mira la petición que tienen, Señor, mira la necesidad que tienen. Ayúdalos, Señor, muestra tu misericordia, muestra tu benevolencia. Señor, levanta, Señor, a los que están caídos. Restaura, Señor, los que están destruidos tal vez en alguna área de su vida. Dale fuerza, Señor, al que está débil. Sana, Señor, al que está enfermo. Dale sabiduría y entendimiento al que está confundido. Señor, yo te pido, Padre, que tengas misericordia y extiendas tu mano, Señor, a las personas que en la casa, Señor, pasan problemas, dificultades. Ayúdalos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la enseñanza. Ya cualquier otro ratico les comparto otra enseñanza. Y Dios le bendiga a la hermana Franci Ramos. Dios le bendiga, y a la hermana que vive en Belén, una hermana que pastorea. Dios la bendiga, hermana, a usted. Dios bendiga a la hermana Magnolia, al hermano Antonio Ramos, a toda la familia por allá. Dios los bendiga y que la pasen